Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, otra vez en un ciclo de anime que estamos empezando en Monjes Fanáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Partiendo por el doctor Icónico, ¿cómo estás ahí en la Bahía del Sur? Hola amigos, nuevamente juntos esta noche discutiendo un tema que a todos nosotros nos gusta muchísimo y partiendo este ciclo que estaba anunciando de la que nos va a dar un largo recorrido por muchos animes que a nosotros nos gustaron. Como los que nos siguen en el podcast se han dado cuenta, nosotros no somos muy modernos, así que vamos a ver animes más de los años 90 y 2000 y quizás más viejos. Eso, Depende del tema. El guionista estrella de más viejos. este programa, Don Jovito, ¿cómo está? Meteoro Pegaso, aquí estamos, pues ¿cómo están todos? Bien, 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 aquí estamos. ¿Qué cuentan? ¿Y el doctor ahí adicto a las emociones fuertes, al destrozo y a las críticas negativas? Meteoro, que no es de Pegaso. Aquí estamos. Bienvenidos a todos nuestros radio escucha y todas las ratitas que me siguen en Twitch. Aquí pues, feliz de poder hablar de un tema que nos interesa tanto, que es tan importante para nosotros. A todo esto, el típico aviso antes de empezar, tipo misceláneo, por lo que nos dicen Wonder Woman es una weá absolutamente fome, debido a que le quisieron meter puras cuestiones de Social Justice Warrior y equidad de género y todas esas cosas progre maracas, weón, que tenemos que estar tragándonos actualmente. Así ¿Tú lo que dices por vamos, Patty bueno, Jenkins y Gal Gadot? sí, se lo digo a ella, exacto. No, a Gal Gadot no la toco porque es hermosa, pero la otra vieja culia me da lo mismo. Así que vamos a ver cuando salga la película en Navidad, que va a salir por HBO Max, por el tío Torrent también y por los cines en algunos lugares para que si es tan verdad o no lo fome que es Wonder Woman. Sobre todo por los tío Torren ahí que nos va a auspiciar en esta ocasión para ver Wonder Woman 84. Noticia que ya pusimos en la página de Facebook de Monjes Fanáticos que pueden seguir diariamente o semanalmente o cuando se les ocurra porque ustedes mandan. Ahí estamos. Sí, Empezamos entonces. sí, vamos a saludar a quienes han estado atentos ahí a la transmisión. Sebastián Castro, Gabriel Lagos, la gran Bere Angulo, Felipe Tapia y Eduardo Eduardo Benítez. Benítez. Así que, sí, Eduardo Benítez. Así que le damos un saludo a todos que han estado ahí compartiendo y escuchando un poquitito de la previa que eran las canciones de Caballeros del Zodiaco, el capítulo de hoy, o Saint Seiya como después El- aprendimos que así se llamaba. Que en realidad se llama así por los Es santos de verdad. quiero, Sella. Oye, yo quiero dedicarle este capítulo especialmente a uno de los monjes fundadores, ya de hace más de 20 años en el colegio, al monje Pichoto, Daniel Águila, que nos ha abandonado, se fue a una secta, que Fue una secta, parece chiste, pero en este Pero caso es es verdad. verdad. Así que Es verdad. Daniel, sabemos que no estás viendo el capítulo, pero te lo dedicamos igual, Sí. porque era el fanático número uno de los Caballeros del Zodíaco en esa época, nos contagió todo su fanatismo, hacía los dibujos, se sabía las canciones, hacía los poderes, De hecho, el principal fanático. era el experto que nos faltó en este podio para conversar y debatir este tema. Pero en honor a las circunstancias tenemos a Meteor. Así que We forgive. Yes, we Es forgive. lo que hay. es lo que hay. Sí. Lo que Don Jovito, le cedo en honor para que empecemos a puntear el tema desde ya. No dilatemos más. Sí, bueno, este es un manga que luego se transformó en anime, pero primero como manga fue lanzado en el año 85, así que cumple una buena cantidad de años ya. El mangaka fue Kumada, que nació el 6 de diciembre de 1953 en Tokio. Em, Había debutado con algunas otras cosas porque antes de que entremos de lleno, una pequeña biopic de Masami Kurumada para conocerlo. A sus 20 años, debutó con Sukeban no Archie, una serie que no fue muy conocida por la Shonen Jump, y luego, en el año 77, que es su primer gran éxito, lanza Rin Nikakero, llamado en español o en el país de España con Apostémoslo en el Ring, convertido en anime recién en el año 2004, era una serie donde se basa en competencias de boxeo, algo que le gustaba a él cuando chico y que ahí lo lanzó primero a la fama en el 77 y luego recién en anime en el año 2004, así que es bastante más reciente. Ahora, ¿por qué lo nombramos también? Porque quienes están viendo el anime van a decir, oh, volvió a aparecer Seiya, sí. Efectivamente, los dibujos de Seiya y otros personajes que aparecen en este anime y en este manga son exactamente el clásico dibujo de Masami Kurumada. Sí.
Y que en Así realidad que es como el Osamu padre Kurumada, y Dios del tema. Es como George Sí, Lucas, sabe pero dibujar, para... Perdón. que sabe dibujar como 4 caras y las repite con distintos pelos. En realidad son menos, son como 2 caras con distintos pelos. Claro. Pero al final es como les digo yo, pues como George Lucas de Star Wars, pero para este caso Saint Seiya. Ahora, igual tiene su genialidad y Eh, todo, ¿no? ¿Para qué estamos con cosas? Así que, Con sí, poco eso, lo que bueno, hace mucho. sí. sí, esa es una técnica para los mangaka, es parte de un sistema de dibujo que se llama el Star System, que lo inauguró un mangaka más antiguo todavía, que es Osamu Tezuka, ya que tenemos la biografía ahí de Osamu Tezuka, por supuesto, Recomendamos ese el episodio. gran padre de Astro Boy, está ahí en el capítulo de Osamu. Y el otro que también tenemos un especial de este mangaka es Leiji Matsumoto. Este sistema Star System, me estoy adelantando las curiosidades, pero para que lo sepan, es que ellos, en vez de concentrarse en dibujar tantas caras distintas, ellos ocupan el mismo tipo de personaje y le van cambiando en acciones. Es como si tuvieran actores dibujados y los van poniendo en distintas situaciones, llegando al pináculo del tema con Leiji Matsumoto, donde tenemos al Capitán Harlock y a este monito chiquitito con cabeza de papa que se repite, bueno, y la típica mujer rubia muy delgada, la princesa Aurora, que se repite exactamente en todas sus creaciones y con distintos nombres. Aquí, este sistema que se llama Star System, Masami Kurumada también sigue esta misma tendencia. Es uno Oye, de los que continúan. pero Osamu Tezuka, él reconocía lo del Star System, le tenía nombre a sus personajes, lo mismo con Leiji Matsumoto, pero lo Sí, que pasa con Kurumada, yo creo que es lisa y llanamente incapacidad. O sea, no es que él le dé papeles a su personaje en distintas series, sino que tiene un rango de dibujo bastante limitado. El otro que tiene esto del Star System es Ghibli, po. También, sí, Ghibli, sí. tienen, sí. Pero es un poquito más variado, porque de hecho Ghibli Eh, está usando la técnica de derivar a otros estudios algunas cosas, ¿cachai? Mm. no, no, Sí, no, pero además que que hay me refiero, distintos directores. Sí, Sí. me sí, refiero sí. específicamente a Miyazaki. Él Ah, tiene ya. varios de sus personajes que si bien no son exactamente iguales, tú te das cuenta que caen en el mismo, pueden ser descritos de la misma forma. La chica joven, independiente que va contra de las normas sociales, el hombre joven, idealista, la mujer mayor que también es Claro. independiente, y Eh, cosas así como que el, se van repitiendo. sí, el estereotipo se repite, sí, eso es cierto. Sí, lo que pasa es que en Miyazaki ahí pasa piola por el tema del dibujo, porque como contrata a dibujantes distintos, tienen sutileza en el dibujo y ahí se repiten más los patrones de personalidad que el patrón de dibujo. Ujú, pues. Sí, sí, no son tan iguales, pero tú Sí, como que te das cuenta que pudiera ser el mismo actor que está haciendo un personaje levemente diferente. Pero bueno, no nos desviemos tanto. sí. Después lanza otras series como Fuma no Kojiro, Raimi no Saji o Toko Saka, hasta llegar al año 85, donde reemplaza el gran éxito anterior que les comentaba del boxeo ahí que tenemos a Seiya boxeando, con el lanzamiento en la Chukan Shonen Jam de Saint Seiya, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entrar en profundidad? Así que solamente para ir terminando la historia de Masami Kurumada, su siguiente éxito fue en el año 94, casi de años después, con la serie que se transformó en anime solo 2 años, después en el año 96, BTX, ¿ya? Que utilizaba muy similar estos robots de combate, bestias de combate, con un combatiente que los manejaba, en la cual había una fusión entre hombre y máquina, repitiendo muchos conceptos también reciclados de lo que son Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco. Y obviamente nuevamente tenemos al protagonista que es exactamente igual a Una copia Seiya. feliz del Edén, claro. No cambia mucho. No, es lo que hay, por eso digo. Así Sí, pues. Oye, nada que ver, pero me acuerdo que igual Seiya tiene unos aires como al galáctico weón, del Festival de los Robots. Weón. es parecido el dibujo, sí. Es que es Sí. como un estilo de la década, o sea, lo mencionó con los ejemplos Jovito. Es como que todos esos animes del Festival del Robot, que son del mismo origen, de país me refiero, no de personaje como tal,
tienen ese mismo estilo de dibujo que es como característico. Es como cuando tú ves los animes de Estados Unidos de la época, eran todos más o menos de la misma forma. Los personajes dibujados, las historias se parecían unas con otras, cambian algunas tonteras. Pero en esto, por ejemplo, de la búsqueda de la flor de los siete colores, del abuelo perdido, eran como, se repetían todas estas historias. Y con Saint Seiya, extrañamente, si lo empecé a ver ahora, te das cuenta que esto ya lo habías visto antes. Hay cosas que ya lo viste en otros mangas posterior. Porque para nosotros, Claro. Saint Seiya, recordemos, Saint Seiya, lo vamos a comentar, ya es de los años 80 en origen. Pero para nosotros llegó a mediados de los 90. O sea, llegó casi de años después. Y partió siendo la juventud, adolescencia de muchos de nosotros. Y sobre todo los que tenemos 30 y tantos, tiraditos casi a los 40. Se van a recordar, obviamente, las Casi, versiones. casi. Casi nomás. Raspando. Claro. Sí. Y en el chat ahí directo tenemos a Pérez cantándonos la canción de los Caballeros del Zodíaco. Vamos a contar eso también después ¿Cuál del de las nombre dos? que tiene que ¿Cuál de ver. las ¿La dos? original No, o la traducción en La español? original. La original. Espérate. Y saludamos también, sí, y saludamos también a Iván Arrieta, que nos dice: los escucho todos los lunes vía Spotify. Saludos desde Colombia. Así que le mandamos un saludo a Colombia. Hace rato que no nos saludaban los chicos de Colombia, así que un gran abrazo a toda la gente en Colombia que escucha el podcast de Monjes Fanáticos. Así que un gran abrazo a Iván y a Colombia también por lo mismo. Muchas gracias por comentarnos. Sí. Y dice Sebastián Castro: hola monje, muy buen tema, acá escuchándolos desde Victoria, Chile. Así que ahí también les damos Oh, un saludo. ¿qué está pasando ahí? Y Eduardo Benítez dice: un anime que recuerdo mucho aquí en Paraguay es Zoid. No sé si solo fue aquí. No, fue bastante famoso acá también en Chile. Llegó No el- tanto como los Caballeros Zodíaco, pero Sí. también funcionó bien. Sí, después de la moda que hubo con Gundam, que llegó un poco antes, primero fue Pokémon, después fue Digimon, y de pronto aparecieron los Zoids y algunos parecidos también ahí, que yo por lo menos no los conozco. Reconozco que soy más de la línea más antigua, más para atrás. Pero sí, Así que aprovechamos de darle un saludo ahí también a la gente de Paraguay ahí que nos escucha en el podcast. exacto, sí. Sí. Y retomando la historia de Masami Kurumada, bueno, mangaka, como les decía, partió en el año 85 con Saint Seiya y estuvo editándolo hasta el año 1990, o sea, por 5 años editó Saint Seiya, y eso permitió una adaptación que inicialmente iban a ser solo 52 episodios, lo cual era igual bastante largo. Las típicas animaciones son por 27 capítulos, entonces hacer 52 o lanzarse con 52 es tenerle bastante fe a un proyecto, ¿ya? Pero a medio camino, cuando iban en los 52 episodios, se extendió hasta 114 episodios, ¿ya? Y ahí sacaron algunos también OVAs, distintas películas. También tuvo una web serie que son los llamados, llaman los ONA, Claro. Original Network Animation, que son pequeños episodios que salen para el internet o para redes sociales, que en algún minuto estuvieron de moda, y bueno, los Caballeros del Zodíaco también cayeron en ese punto. Hay algunas otras líneas del manga, con los Canvas, Sansei y Omega. Masami Kurumada en este minuto también se encuentra, continuó la historia de Saint Seiya con una saga que se llama Saint Seiya Next Dimension. Pero el gran punto que tiene acá es que, como vamos a ir viendo en las distintas sagas, las sagas más clásicas, las sagas que se adaptaron también al anime, la historia es bastante compleja y hay muchas cosas que fueron sacadas del canon, que están contadas en los OVA o en algunas películas que no tienen relevancia, Claro, como que son oficiales vamos a ver. pero no canónicas. De hecho, Next Dimension, como tú dices, es una obra que para mi gusto tiene más de DC que de propio Saint Seiya. ¿Por qué? Porque hay viajes en el tiempo, hay mundos paralelos, hay versiones alternativas de la misma historia que conocíamos, pero con pequeños cambios, y que eso gatilla que ocurran otros cambios. entonces, en fin, ahí es como que una especie de evolución, sí, que es interesante y a la vez mucho más confuso que el universo original, que es el que vamos a entrar a analizar a partir de ahora. ¿No les parece? Yo creo Sí. que de Next Dimension vamos a hablar más adelante. Yo también la sigo, no estoy al día, pero tiene de eso que dice Delagun, que como que le da un giro y complejiza bastante más la historia de lo que estamos acostumbrados. Como que le da una vuelta de tuerca adicional, lo cual es bienvenido porque las tramas eran un poco repetitivas en las distintas sagas. No tanto como en el anime, en el manga es menos,
pero aún así lo que hacen en Next Dimension es darle un poco más de complejidad. De repente se exagera un poco lo complejo en algunos puntos y en otros puntos como que se cae de nuevo en lo familiar, porque hay muchos personajes que son iguales, hay muchos elementos de la historia que se repiten, pero bueno, no entremos en esos detalles todavía para no adelantarnos. Sí. Sí, aprovechamos también de saludar a Manuel Pinto que nos dice, hola monjes, agrego información, en Chile se estrenó la serie exactamente a mediados de 1995 y llegaban hasta la casa de Leo. Luego, en el 96, dieron las sagas de Asgard y Poseidón y terminaron la serie. Así que un buen ahí antecedente de Es lo que- que Eso me van recuerdo como uno recordando. de esos eventos de la juventud que uno le moldean el carácter, el tener que haber visto cientos de veces que llegaban hasta la casa de Leo y no pasaban de la casa de Leo. Y no pasaba Por la Dios, casa de Por Leo. lo menos no en el, pasaban y fue... claro, en el canal. Pero yo me acuerdo que después lo terminaron. No, pero si yo esperaba, tú esperabas que cada repetición, porque la serie la repetían en continuo todo el año, Claro. tú cada vez que llegaba a ese capítulo esperabas que el capítulo siguiente fuera distinto, y era de nuevo la repetición y de nuevo empezar de Yo nuevo. no entiendo en Y esa época que la estaba dando Chilevisión que no compró todos los capítulos. Po. No. Y yo no sé si no la compró o no estaban doblados. El tema es que Es cuando que llegaron los capítulos nuevos, hicieron una campaña publicitaria anunciando que al fin venía lo nuevo. O sea, no, era una cuestión transversal y que estábamos todos cansados ya de esperar que vinieran los capítulos que venían después. No, ojo, partamos como curiosidad al tiro, lo que mencionó Meteoro recién, y también en algún momento, no me acuerdo quién lo dijo, el tema del doblaje, lo que pasó con los primeros episodios, que llegaron a Chile al menos, no sé si en el resto de Latinoamérica fueron los mismos, pero fueron doblados del español, no directamente ni del japonés, y de la versión en inglés posteriormente, entonces era un doblaje del doblaje. Por eso que en algunos casos, cuando partimos viendo esta serie, la vimos con una presentación que era común en Europa y para nosotros. Y la que después, cuando la reeditaron, cambió totalmente a una versión latina que a mí en lo personal fue como... ¡pah! Listo. Gracias. ¿Por qué? Porque me acostumbré a la otra que decía Caballeros del Zodiaco. Era una mierda esa canción, era una soberana mierda. Algo así No que importa, no importa. Nos criamos con esa Guardianes wea. Del Nos criamos con universo esa wea, pero al triunfar el tenemos el mal. cerebro lavado, weón, con esa canción. Sin pero duda ya nos que la- hacen a combatir por un mundo Por un mundo ideal. ideal. Bueno, ahí viene una de las características. El Delagun tiene razón. Al traducirlo en España les llamaron caballeros, pero en estricto rigor Eran santos. fue también una estratagema porque la palabra utilizada en Japón era Saint Seiya, era santos, pero para la cultura japonesa santo no es Un no es ángel religioso, digamos, claro, necesariamente, no es sino como que es como nosotros. una especie de elegido nomás. Sí. Tiene otra connotación. Entonces, en la traducción, Santos se asomaba mucho a casi un enviado de Sacrilegio. Jesús, un sacrilegio. Eh, Entonces, para no entrar en esos a los detalles, ángeles, a la parte religiosa, claro, que no tiene nada que ver. sí, Po. además que utilizaba mitología griega, hablaba de un politeísmo, habían otros dioses, hasta el demonio salía nombrado, aunque habían cosas religiosas. O sea, la misma niña que se crió en el orfanato con Seiya tenía estos, ¿cómo se llaman estos que tienen un rosario? Un rosario. Eso. Ya, sí, Era esa es Una otra cruz cosa. de rosario. No, sí, Era es que tiene elementos religiosos, pero también dentro de la misma, no es fantasía, porque en realidad lo que toma es la mitología griega, que está bien explicada, por lo menos en lo que son las divinidades que se juntan. Toma elementos religiosos, toma elementos culturales, hace una mezcla que es bastante bien diseñada, incluso cuando hace las explicaciones de los golpes y lo que le producen al cuerpo de los combatientes, si bien no es la ciencia más pura y exacta del mundo, es bastante más creíble que muchas otras series que ya es poco menos que el corazón transmite no sé cuánta sangre y si yo doy en la milésima .1 del golpe se para cosas. No, aquí decía, por ejemplo, si le doy un golpe de tal fuerza puedo tener el corazón y si lo se detiene por más de 5 minutos la persona se muere. Es realista, es realista porque es verdad, si el cerebro no se oxigena en 5 minutos la persona se muere. Pero no tenía que entrar en un detalle tan grande. Igual hace poco la estuve viendo de nuevo con los niños y
hay varios elementos de los diálogos que tú te das cuenta que fue un doblaje de un doblaje, porque muchas cosas de repente no tienen mucho sentido. O sea, como Exacto. que hablan los gallos con una seguridad absoluta que a ti te convence, pero si tú te pones a analizar la letra chica, en realidad La frase. no tiene mucha ciencia. O sea, de hecho Sí. en YouTube hay un montón, Bueno, y- perdón, en YouTube hay muchos videos justamente donde analizan el doblaje y las frases sin sentido. Como por ejemplo, cuando en el torneo, en la parte del torneo, cuando... El torneo galáctico. claro, no, no, por ejemplo, perdón, en la parte de... de la batalla de Abel, con Abel, que es uno de, de las películas que ocurre después de las 12 casas. Hay una parte que dice, Saori dice, me di cuenta de que nuestro error fue sentirnos dueños de la Tierra. Porque si nos en dejar de sentirnos dueños, a la vez nadie nos puede quitar lo nuestro. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Que me perdí? Queda así como, ¿qué? Esos son los Grandes ejemplos. pensadores. Claro, grandes pensadores. Esos son los ejemplos que menciona Icone. Sigamos. Vamos a... Bueno, para terminar la idea, entonces para los españoles fue mucho más claro que era una armadura, de hecho se llamaba clot inicialmente, que es como ropaje, más que Ropaje, sí. armadura. Traje. No armadura. Y ahí entonces tenían armadura, eran caballeros y quedó con el título de Caballeros del Zodiaco. En Francia también Les Chevaliers du Zodiaque. Le salió bien el francés. Merci. Sí. Vamos a empezar a que Jovito hable más en francés que en inglés, porque le sale mejor. Sí, cuando aumenten los Patreon, que lo invitamos a participar en Patreon de Monjes Fanáticos, podré ir Desde tomando clases para ir mejorando $1. mi mala Queremos población de idioma. Queremos mejorar los lenguajes extranjeros en el equipo de monjes fanáticos, sobre todo el inglés, porque estamos bastante mal. Así que Mal. Ahora, O sea, a mí se hace lo que se puede. Claro. se me va Ahora, para- sí, ahora como baila nos producto de la comentó, educación pública, ya. claro. Ahora, como nos comentó también una de nuestras Patreon, nos dijo que querían escuchar los garabatos y groserías de Meteoro. Esas están disponibles en Patreon. claro, eso está reservado para todos nuestros Patreons. Estamos pensando en algún tipo de contenido también para Patreon que sea un poquito más exclusivo. Que tenga Tipo que- OnlyFans, pero solo de Meteoro. Claro, o sea, que sea más un Peluches poquito de más Meteoro. especial. Ya, Así que, sigamos. bueno, Bere nos dice Caballeros del Zodiaco contra las fuerzas demoníacas canta Meteoro. Eduardo nos dice El Monje Contreras. puede ser. Manuel, a propósito de la canción, en realidad es una traducción literal del opening francés. Era un buen Sí. dato. Mira, qué Sí, buen dato. sí, ese. eso es verdad. Sí, el opening de Francia era el original de esa canción. Los españoles les fue más fácil traducirlo desde allá. Quedó con la cuestión de Caballeros del Zodiaco y bueno, nos lavaron el cerebro aquí en Latinoamérica cuando llegó. Parece que en realidad llegó a toda Latinoamérica exactamente igual de la llegó la primera canción después, cuando ya licenciaron Por eso la te digo, segunda traducción. Lo que salió yo, la- claro, la- lo que la yo entiendo versión era eso, que la tradujeron en Latinoamérica, pero basándose en lo que tradujeron en España. Y eso a su vez también fue traducido no del japonés directamente, sino que de una versión en inglés que también sacaron. Entonces es la traducción de la traducción de la traducción. Entonces por eso... Sí. Ya, eso. Y Bere nos dice Chiru era genial y tenía su Yoda personal. ¿Verdad? Pues el Puta, maestro viejo, Doco. El viejo de los 11 picos, 12 picos, ya no, No, me acuerdo. de los cómo siete. era la Sí, wea. le estoy aumentando. No eran tantos, hombre, si no Ciclo tenía, humano, no tenía tanto poder, no tenía tanto poder. Ahí está Shiro en pantalla. No, si no tenía tanto poder. No sé, eran 7 picos o 5 picos, pero no era más que eso. Ya. Que en realidad, bueno, que es como adelantarse mucho, pero que cuando llegamos a la saga de Hades, weón, y ese viejo se transforma de la nada en Doco de Libra, weón, es como la explicación más chata del mundo de por qué se encontraba como viejo Yoda, pues, weón, ¿cachai? Que su corazón latía un latido por año, weón, y por eso se mantenía sí. sentado en los 5 picos toda la serie, weón. No, pero o sea, si empezamos por incongruencia, partamos con el hecho de que en el torneo galáctico, mientras competían por la armadura dorada, que en ese tiempo era la única armadura que existía dorada, Chiru, cuando peleaba con Seiya, decía, estaba peleando y llega la hermana de Chiru y decirle que el maestro se estaba muriendo. Entonces le dijo, ya, me voy a morir para decirle, La o sea, esposa. ¿ah? Es que no si en La principio- esposa. No, en Latinoamérica era la hermana. No era la esposa. Es que por eso te digo, espérate, te estoy contando las incongruencias. En esa parte dice que es la hermana. Es mi hermana la que llega a decirme que el maestro está muriendo. No, yo sé que después se casa porque quiere ver a la esposa, etc. Pero después dice que el maestro Doco se está muriendo. Y el maestro Doco nunca se murió. Nunca se muere, Nunca se muere. Pues Se si lo que quedó acabas de dormido. decir tú es verdad. O sea, cuando pasa la saga de Hades,
En la saga de Hades revive joven, pues, por la misma razón que estáis Claro, explicando. porque él solo le latía el corazón una vez Una vez por año, por una técnica que no sé Entonces cómo tenía se que mantener llama. sentado ahí, weón, haciendo budismo, weón. No, y no se después podía no, mover. No se podía no, pues, mover. sí, Si ese era se el podía chiste, pues. mover. Entonces rompió ¿cómo se llama? La técnica para poder transformarse nuevamente en el caballero de Libra. Y sale todo joven, rejuvenecido con músculo y la weá así. Y Sí, toda pues. la serie fue ese viejo chico enano, weón. Y la otra weá también es verdad lo que dice de la al principio todos conocimos a Shun-Rei como la Chun-Rei. hermana. Sí, pues, sí era Hasta la que en hermana. un minuto, weón, no sé en dónde ocurrió el incesto, weón. Que se transformó en la esposa. Sí. Weón. E incluso en Saint Seiya Omega, el que es el caballero de dragón, es el hijo de Shiryu con Shun-Rei. El hijo Sí. directo y que hereda la armadura del padre. Pero ¿cachai? parte siendo la Y ahí- hermana, po. Sí, ese es el chiste. Entonces, no Entonces, entendí esta, weón. Eso, weón, no la entendí, weón. no se escucha. Eso Doctor sospecha Icónico neta de está la traducción, silenciado. del doblaje. Sí. Te decía que Pero- en una de esas son de Alabama. Claro, también puede ser de la base. ¿Para qué vamos a juzgar? Sweet Home Alabama. Yo no sé, pues en Saint Seiya Next Dimension ellos tienen un hijo, pero creo que es adoptado, como que lo recogen y lo crían. Ok. No sé. Ahí sí que no sé. No. Anda todo a saber, pues, weón. No, ya para mí Tanto eso es muy tío moderno. botado, weón. Eso es muy millennial. Pero, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, no podemos hacerlo. bueno, pero haciendo un resumen para que ya entremos a analizar un poquitito la saga y todo, que ya supimos quién era Masami Kurumada, un poquitito hemos hablado suelto de los caballeros, las características de su armadura. Vamos a decirle caballero, porque en realidad desde chicos estamos acostumbrados a decirle caballeros del Los Zodiaco, caballeros más del que Zodiaco. santos del Zodiaco. Mm. ¿Y la serie en qué consiste? Bueno, es una serie con un grupo de jóvenes guerreros denominados caballeros o santos, cuya principal protagonista es Seiya, el caballero o el santo de la armadura de Pegaso, ¿ya? Y estos guerreros, como concepto general, deben luchar al lado de la diosa Atena, reencarnada en este caso. Aquí les voy a dar el primer spoiler de la serie, algo que fue como wow, reencarnada en Saori Kido, ¿ya? Mm. Que es la niña que dirige la organización o la fundación Kido al principio de la serie. Y que también ¿ya? es huérfana, po, como debe todos proteger. los protagonistas de esta historia. Sí, se supone que también es huérfana. Bueno, y para sus batallas cada caballero utiliza su energía interior que está ligada al universo y a la fuerza y está ligada a las constelaciones, porque Atena fue la que creó las 88 armaduras, se supone, de las 88 constelaciones que se separan en armaduras de bronce, que eran los caballeros más básicos, armaduras de plata y armaduras de oro, que son las de las 12 casas, Y que las son de las que vamos a acero, conversar. y las de acero que fueron mulas. Igual Aunque con después vienen otras más. la Sí, pues ahí China. vamos. Esas La eran, China. eran China, eran de acero. Pero sí es verdad. Pero en eso consisten y en esta historia. Bueno, y el punto de partida de la saga es que Saori Kido, directora de la fundación, que estaba dirigida por su abuelo, el Mitsumasa Kido, que después vamos a ver ahí el pequeño detalle de diferencia con el manga, que se supone que había adoptado a 100 huérfanos. Huérfano. Recogió después de- en... Sí, más encima es súper cruel porque recogió unos huérfanos, los tuvo unos cuantos años hasta que los crecieron más alimentó, o claro. menos 7, y 8 después los mandó a distintas partes a del mundo. distintos puntos. Sí, a que entrenaran Como para por Yo no ganarse. sé qué 10 años. versión de la historia es peor. Yo no sé cuál de las dos versiones de la historia es peor. Sí que era más jovito, disculpe. No, sí. No, y lo chistoso Y es los que mandó, los maltrataban, ¿sí? espérate, los maltrataban, los tenían en engorda para ir a que fueran a pelear por las armaduras, porque la idea era que ellos Claro. eran un grupo que tenían que sí o sí ganar las armaduras para ser dignos de caballeros de Atenea. Ahora, nadie sabía que era Sí. Atenea en ese momento, pues si no, Atenea no había despertado. Era simplemente la cabra chica que está ahí sentada y desde un principio era ella. Para mi gusto, una relación más tortuosa que 8, como La de esto. friendzone, No, por no, no. excelencia. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama esto? Que ahora tienen un nombre que le pusieron los millennials. ¿Cómo está cuando los persiguen y los acosan así en silencio? No. No ¿Stalker? tengo idea. Stalker, los Stalkers, sí. ¿Stalker? Saint Acosador. Seiya es el Stalker ideal es el Stalker de la Saori, porque De la está todo el tiempo. Saotome, weón. Tú te lo Me cambiamos equivoqué, de weón. serie, weón. Me equivoqué, perdón, La Berli. otra, weón, de Me Saotome, equivoqué, weón. de Saori. Entonces, todo el rato ahí Saori pendiente iba al baño, tenía que saber dónde está la Saori. Entonces, bueno, siga. Así que bueno, y
Saori y Kido, entonces, después de que han pasado más o menos 10 años desde que ellos se fueron a entrenar para volverse jóvenes fuertes y devolverse con las armaduras de bronce, organiza el llamado Torneo Galáctico, ¿ya? En que los cuales los caballeros del Zodíaco, volviendo a su ciudad, tienen que participar en un campeonato que se hace en Japón para, de premio, llevarse el ganador de toda esta competencia, se va a llevar una armadura dorada que tienen ahí para rifar. Que en Claro. este minuto no sabemos muy bien qué. Y que Y de ahí hecho, parte la... claro, y de hecho, cuando muestran por primera vez la armadura dorada, no es ni parecida a la que va a salir después. Es como trucha, es como una versión de AliExpress. Sí, ahí el mangaka, en cierta forma, yo creo que fue creando la historia sobre la marcha y después hay algunas decisiones que se equivocó, que trató de corregir. De hecho, el torneo parte bastante bien y después se corta y nunca más importó el torneo. Entonces, Sí, Exacto, sí. es como en esa parte del arco del torneo galáctico es bien especial en realidad. Ahora, la época en que lo vimos aquí de estreno éramos todos más pendejos. No, como que en realidad uno seguía la parte por acción, si era como la comedia para hombres de la tarde, pues bueno, se llegaban los caballeros del Zodiaco, que era la cagada. Sí, Y po. mientras más sangre mejor, weón, las mamás por las buenas costumbres alegaban, weón, porque de tanta sangre, minas piluchas, weón, no weón así. Y y nosotros, si analizáis bien la historia, el torneo galáctico, como bien dice el juego, iba súper bien. O sea, todos metidos en la weá del torneo, quién se iba a ganar la armadura de Sagitario, hasta que llegaba Fénix, weón, y se robaba la weá y aparecían los caballeros oscuros, weón, y como que todo se iba a la mierda. Era Sí, todo, po. Y lo peor es que adiós, nadie se da torneo. cuenta que los caballeros oscuros eran las copias negras de los mismos locos que están ahí, pues. Sí, sí, pues pero para abaratar en eso, historia. ahí, el arco argumental de verdad que se le fue a la mierda. Yo, no sé, yo la verdad, confieso, nunca he leído el manga para poder hacer la comparativa. Pero si uno se queda solo con la serie, ahí el arco, los cabros chicos, uno como cabros chico no se da cuenta, goza la acción, nomás y sigue el caminito, pues bueno, hasta donde te lleva, porque de ahí tampoco el paso entre lo que queda del torneo galáctico y el paso a las 12 casas tampoco es muy claro. Es como que de repente, pum, uno va avanzando, algo pasa con el torneo galáctico, como que Fénix entre que se hace bueno y sigue siendo malo, bueno, y pum, parece lo de las 12 casas. Sí. Y el salto a las Pero 12 no, casas así como, si no pum. no es tan enredado como tú piensas, Meteor. O sea, no es O tan sea, ilógico. no es tan ilógico. Si está en la saga del torneo, el torneo es interrumpido por Fénix con sus caballeros negros, se roba la armadura. Hay varios capítulos en los cuales los caballeros de bronce pelean con los caballeros negros. Uno por uno, claro. Al final, Fénix se redime, ya. Y cae al pozo. Llegan después, Y se después muere. llegan los caballeros del santuario por orden del patriarca a robarse la armadura. Ya, entonces ahí pelean primero con unos caballeros de bronce, que en la serie del anime tuvo varios capítulos de relleno, y después vienen los caballeros de plata, y pelean contra los caballeros de plata, qué sé yo. Después de eso se enteran de la existencia de los caballeros de oro, aparece Leo, que le rinde, bueno, ahí Saori se revela como la encarnación de Atena, el caballero de Leo la reconoce, Es que, ojo, hay que le decir jura que lealtad. ojo, hay que decir en esa parte que Ayoros de Leo iba a Ayori, perdón, Ayori de Llore. Leo iba Ayori, a Ayori. matar a Saori porque según el patriarca era una impostora que se hacía Sí. pasar por Atenea. Entonces cuando va a pelear y la defiende ella, ocurre la pelea, etcétera, ahí es cuando Saori por primera vez se revela de que ella es la descendiente o la reencarnación, mejor dicho, de Atena en la Tierra. Que no le llaman Atenea, sino que Atena. Entonces, en la Tierra. Entonces ahí como que la cosa escala, ya aparecen los caballeros dorados como concepto, el enemigo es el santuario, estamos todos claros, y aparece este que le tira la flecha a Saori, la flecha famosa, cuando ellos van a invadir el santuario, Ay, y ahí se gatilla toda la saga del santuario, que son varios capítulos más, y es como la parte más famosa de la serie. Listo, terminamos. Gracias, No sé gracias por si, haber visto este episodio. no sé si Ptolemy narrado de la así te flecha. parece un poco más lógico, no sé. ¿Quién tira la flecha? Ya no me acuerdo. Ptolemy de la flecha. Es una constelación. El caballero Ptolemy de la flecha. Era su única gracia. La única Sí. gracia de la constelación picante, weón. Típico así como. No, sí. Pero hablemos Espérate, vienen otras peores. antes de ¿eh? que resumamos tan rápido, antes de que Sí, po. resumamos tan rápido, hablemos de los personajes principales, po. Sí, po. Partamos por Seiya. Por Seiya de Pegaso. Seiya, el caballero Seiya de Pegaso. ¿Qué es lo que hacía el caballero Seiya de Pegaso en esta historia? A todo esto, ¿quién quería ser Seiya? Todo, po. No, yo no quería ser Seiya. ¿No? Yo lo ¿Quería ser encuentro Chun? recontra Ya, ¿Quién fome. quería Es ser Chun? A ver. es-
Meteoro. Partamos por ahí. Ya, Meteoro quería ser Chun. Listo. Yo no me da para tanto. No, Me gustaba Nikki. la wea es que Seiya tal vez costaba como que identificarse con ese personaje porque era como un prototipo de héroe demasiado clásico. Es Bueno, muy blando el personaje, es demasiado bonito, no es el más fuerte, pero nunca se rinde, es como el premio al esfuerzo, ¿cachai que si muy, analizáis es a todos blando. los caballeros de bronce, que era como el grupo que va siguiendo la historia de estos Ujú. 5 caballeros de bronce, es como el Ash Ketchum, po, weón. Una wea es como Sí, equivalente, es weón. verdad. Sí. Mira, reconozco que yo creo que ustedes lo están viendo con los ojos de hoy. Si lo hubieran visto con los ojos, yo creo que la mayoría, estoy hablando generalizando, que obviamente puede ser un error, pero yo creo que la mayoría se identificaba con el protagonista. Más allá de que, como dicen ustedes, sí, es verdad, y le encuentro toda la razón. De hecho, yo no me identificaba con Seiya, yo me identificaba con Iki, ahí que comparto la opinión de Manuel Pinto, que también me identificaba con el Fénix y esa parada así de malo, de soy bacán, pero después igual los ayudo porque soy malo. Pero los ayudo igual. Yo encuentro que los antihéroes En- son súper atractivos como personajes, sí, Iki era que muy tienen su atractivo. lado oscuro, su lado luminoso, que no siempre les va bien, no siempre están del lado del bien, que van cambiando. Por eso, en nuestra juventud yo encuentro que era súper popular Iki, como dices tú, porque a mí Sí, también me parecía de los Sí, más interesantes. era de los más era de los más interesantes. Vegeta populares. también en Dragon Ball era también de los más También, interesantes, exacto. porque son personajes que no son Estereotipos clásicos, predecibles sí. y tienen esos matices que lo hacen mucho más atractivo como personaje. O sea, Seiya es como una pintura en blanco, es como para que cualquier persona se pueda sentir identificado con él, Claro. pero no tiene mucha gracia. Su historia es de la más fome, él siempre es positivo, siempre tira para arriba, siempre le pegan. Nosotros No, con y mi hermano siempre llevábamos la stalkeando a cuenta las. Ujú. de cuántas veces dejaba marcado su silueta en las paredes de los distintos templos, porque siempre lo tiraban y dejaba marcado Sí, todo. Pero él sí, como ya estuvo personaje aquí. no tiene ni una gracia, po. Al final siempre se levanta con la ayuda de sus amigos y tira la flecha o hace algo para ganar. En cambio los otros personajes son más interesantes, el Iki, el Chiru también era interesante, Sí, Yoga, pero bueno, Pero Chun, vamos por personaje vamos ya. con calma. sí, Analicemos vamos por parte, al vamos por parte. protagonista. Sí, Seiya dice, a mí no me caía, o sea, Bere nos dice, a mí no me caía bien Seiya. Seiya se fue a Grecia a entrenar, ganó la armadura de Pegaso frente a Casio y fue el que estuvo más cercano a conocer las 12 casas. Sí. Ahí, de ahí tenemos al segundo caballero, que es Chiryu el dragón, Que que ganó su armadura ahí en China, en la montaña donde estaba ahí la catarata, ahí en los los cinco cinco De los picos. picos. miles pico, Y de los miles entrenó, de pico. Los miles de y pico, weón. entrenó con Doko de Libra. Lo Pero este chistoso tenía su Chiru tiene, fanaticado. Este sí, tenía su fanaticado. Se había muchos que seguían al dragón, al po, dragón, weón. sí. Y de a Sí. poco la historia se es va que cada vez expandiendo. Tenían la suerte de que, por ejemplo, después descubrimos con la saga de Hades de que el hecho de que Doko, el maestro de Shiryu, estaba sentado ahí viendo la catarata era porque la catarata escondía la puerta donde fueron sellados los 108 espectros de Hades, del ejército de Hades. Por eso él también se había quedado ahí en formato Yoda, esperando así si alguna vez se rompía el sello que liberaba a los espectros. Oye, esa cuestión de que se pareciera tanto a yo creo que no era casualidad, tenía las orejas puntúas, ¿se acuerdan? Que no tiene ni un sentido, pero las Inspiración. orejas Se largas y dice puntúas. inspiración. Claro, se dice Inspirado. benchmarking. Se dice benchmarking. Claro. Ahora el dragón tenía su fanática y más que nada porque como dice icónico, Seiya como personaje era un personaje bastante blanco en realidad, pero todos estos otros tenían como unas historias por detrás y como que entiendo, parece ser que el autor de la obra como que trabajó más los otros personajes alrededor de Seiya que Seiya propiamente, para poder darle función. Entonces el hecho de que el dragón Shiryu sufría un montón de weas, que quedaba ciego, quedaba sordo, seguía peleando, weón. Le Claro. salía el dragón en la espalda, weón. Podía pelear después de cuero pelado, weón, porque se sacaba la armadura para ser más fuerte, weón, ¿no, weón? Esa wea Pero también como que hacía que tuviera un sí, de Es hecho, fanatismo, un una personaje base de mucho más fans, weón. interesante, sí, po. po. Claro que De hecho, Él, Yoga, él tenía el tema, perdón, por eh, ejemplo, el dragón en dale. la pelea del torneo galáctico quedó a punto de morir porque Seiya le dio en el corazón, logró descubrir su famoso punto débil y lo dejó con un paro cardíaco de 4 minutos y medio. Po.
¿Sí? Y se paró, po. ¿Cachai? Y se paró, po. Esa- No, pues si eso- tiene muchas cosas. Los ataques del dragón eran súper atractivos porque aparecía físicamente el dragón, daba vuelta a la catarata, le aparecía el Sí. tatuaje en la espalda. El escudo, Como que dicen era ustedes, imprompible. no tenía miedo, se sacaba la armadura. Y tiene, claro, hay muchas veces que lo derrotaban primero y quedaba tirado, pero cuando realmente brillaba eran escenas súper épicas. Sí. Y que ayuda a relucir a todo al final, pues al final recordemos que el Saint Seiya también es una historia de amistad, o sea, es un grupo de 4 personas que se apoyan entre sí, más que obviamente siempre hay un protagonista dentro de esta historia, pero son los 4 que se apoyan de una manera u otra entre todos, ¿cachai? Para poder llegar a la posta, que en este caso era salvar a Atena para variar, como siempre. O sea, yo creo que Saint Seiya no es además una serie sobre la amistad. Yo creo que Saint Seiya es 100% una serie sobre la amistad. Es como lo más importante y todo el rato le dan vuelta y lo refrigan. Sí, buen punto. Jovito, ¿cuál es el siguiente personaje? Sí, no, cuando Yoga de Cisne entrenó en Siberia, Rusia, era el rubiecito de la serie, que nos contaba también, él era uno de los que sabía dónde estaba su mamá. Su mamá estaba en el mar ahí, Congelado. en los Congelada mares congelados, en el sí, accidente sí, oceánico, ahí que el barco se hundió y estaba sí, en las así profundidades que, del mar de Siberia. sí. Sí, y de Es hecho que nos este mostraba la era, profundidad donde él se sumergía y iba a ver a su madre ahí que estaba todavía conservada por el frío. Sí, este era mi personaje favorito. Si debo ser de todos, de los 5, yo prefería el Cisne Yoga. Sí, Uy, los hueones, las buenas celosas, al tiro. Ya, el tema es que la melancolía que te traía el personaje por detrás, porque era como el más melancólico, ¿cachai? Cuando se acordaba de la weá de la mamá, se cortaban todas las venas, weón, estaba que la mamá que no la pudo salvar y que la weá se cayó al agua, weón, y no era tontera, weón. Y va encima uno como cabros chicos, se tragaba la weá, estaba mirando la tele, weón, y era como que no, la mamá de Yoga, y la weá era tontera. Oye, yo estoy de acuerdo Sí, contigo, si esa cuestión para una serie que estaba enfocada en los niños no era habitual, porque era súper triste, pues es la mamá del personaje, y no es solo que lo mencionaron una vez, era un tema súper recurrente. recurrente, sí. Y más adelante me imagino que lo vamos a mencionar, pero hay un momento en el cual él pierde el acceso a su madre, que también es como un momento súper Como que se hunde más todavía. significativo Sí, de la serie. sí, y no la puede ver, sí. Yo hace un tiempo, hace no mucho tiempo leí el manga de nuevo, y Yoga en el manga es un personaje bastante más importante que en el anime. En el anime como que le bajaron un poco su importancia, lo dejaron así como en tercer lugar. Pero en el manga él es el que, durante las primeras etapas del manga, el que derrota más enemigos con sus poderes de hielo, porque eran realmente imparables. En la serie como que no, porque le quitaron un poco Es el que, valor que tenía. es que si tú me preguntas, y tú lo mencionaste recientemente, Yoga es como el Vegeta de los Caballeros del Zodiaco. Es decir, tiene más el perfil de Vegeta por ser más poderoso y al mismo tiempo más parco, pero porque siempre como que estuvo para adentro. O sea, como que la historia que lo lleva a él era, él ayudaba a su amigo y todo, pero él siempre como que se mantenía solo hasta que después empezó a contar la historia, empezó a desarrollar esa parte como que, me confío en mis amigos y les explico por qué me convertí en caballero. Y ahí como que se va soltando. Entonces va adquiriendo ese tema. ¿Y qué es lo que pasa con, como dice Icónico, que va como perdiendo un poco de protagonismo con respecto a los demás, que de repente también desarrollan su historia? Y por ejemplo, el lazo de Shun con Ikki se vuelve cada vez más importante, pero después se corta y se traspasa otra vez al Dragon Shiryu. Y Seiya siempre es planito, sí, ese es el tema. Porque lo de Seiya siempre es ir a rescatar a Saori, o sea, no cambia eso. Don Jovito, ¿con cuál sí, seguimos? Manuel, sí, Ah, Manuel Pinto nos dice, Chiryu era tan bacán que no necesitaba la armadura para ganar, siempre terminaba sin armadura. Y Pere nos dice, eran más profundos, hasta los personajes secundarios tenían más profundidad. Para ir leyendo el chat ahí de la Eh, gente que nos Seba- acompaña. Luego tenemos, ¿Mm? ¿Perdón? que Sebastián Castro dice que Seiya es como el Alexis Sánchez de los Caballeros del Zodiaco. ¿me entendí? Sí, pues como buenito, es como así para Es, todo espectador, sin ya. mucha gracia. Tenemos que ir con la Estamos Saori, de ¿me acuerdo. entendí? ¿Me entendí? Vamos a salvarla, ¿me entendí? Ya, el Bueno, siguiente luego caballero. tenemos
a Chun de Andrómeda, que se estrenó en la isla de Andrómeda, y obviamente en la constelación de Andrómeda, que tiene todo el mito de esta niña amarrada al mar ahí a disposición del Kraken con su cadena, y obviamente su arma característica era la cadena de Andrómeda y todo lo que pudiera hacer con ella. La cadena Chun nebulosa. era el personaje más, el tío fino, era el más, Ya Sensible. llegamos el más Digamos que- que a era finito contar del... cómo sensible. son Ojo. el maricón, weón. Si era el maricón Mira, del grupo, weón. Mira, siempre, claro, siempre hubo tendencias que podríamos llamar homosexuales, pero acá, en este caso su creador, en realidad lo que explicó es que él era la persona más sensible de la Tierra. Entonces, basándose en ese contexto, claro, era como el que más le ponía corazón al amigo, pucha, lloraba porque el amigo estaba triste, se alegraba mucho porque el amigo estaba alegre, lloraba porque el hermano sufría, pero al mismo tiempo no quería sufrir él, no quería hacerle daño a nadie, pero después se Eso lo dan... dijo, eso lo dijo el mangaka porque en Japón está mal visto la homosexualidad y no se quiso quemar el poto, weón. Si el Bueno, weón era el Pero maricón, sí, ¿no? en alguna parte le ponen una polola. ¿Se acuerdan que era sí, otra era como caballero una mujer? Pantalla, pseudo Antes le novia, ponen... sí, pantalla. sí. No, de hecho en el manga él tiene como una conquista ahí en la isla de Andrómeda, es una donde no lo tuvo pasar mal. Hay que recordar antes de que ya vayamos al personaje de Iki, inicialmente, por lo menos en el anime, ahí en el manga no estoy seguro si es igual, pero puede que sí. Em, Cuando seleccionan y los van mandando a distintos lados, cuando van haciendo estos Sí, racontos, estos flashbacks claro, de recuerdo de cuando eran niños, sobre todo en el torneo galáctico, que es cuando recién los presentan, sí, van recordando cómo llegaron allá y a él lo habían mandado a la isla de la muerte, de la Reina Muerte. em, de la Reina Muerte. Y obviamente que era un lugar que era como el peor lugar donde te podían mandar, era el lugar más nefasto de todos de todos donde tenías que ir a conseguir la armadura. Y es Iki quien, protegiendo a su hermano, porque estos son los únicos hermanos biológicos, se supone que tienen la misma madre. em, Iki quien se ofrece y dice, ¡pum! Yo voy, Yo voy. sí, Y Iki Él se ofrece como toma tributo. como tributo de los Juegos del Hambre. sí, Sí, exactamente. Y en ese caso el personaje que estaba seleccionándolo les dijo, no, si no podís porque tú no saliste elegido. Y es el abuelo de Saori el que les dice, ya sabes que tu destino lo forjas tú Déjalo. mismo, así que déjalo nomás que se vaya para allá. Sí, pero es que ese viejo pederasta, weón, les tenía mala, o sea, ahí quiere sacar a la chucha, pues, weón. El pelado, pues, no Sí, solo esa el weón. viejo. cuestión fue, esa Y el cuestión es tan pelado chistosa también, pues, porque weón. mostraba la isla de Andrómeda y era como un resort. Era una cuestión así Sí, Sí, súper buena onda, los trataban todo era todo excelente, amoroso. feliz. todos se amaban. Y la isla de la Reina Muerta era como un infierno, la cuestión era con... El suelo Peladera, tenía piedras lava, pinchudas, sí, los golpeaban, los mataban, era una cuestión así pero brutal. sí, Llegaba a ser Sí, chistoso el contraste. sí. sí, Manuel Pinto nos dice, Chun junto con Iki es uno de los más fuertes, pero no le gusta pelear. No lo demostraba. Además, como era sensible, no demostraba pelear. Eduardo Benítez nos Buen punto. dice, al diablo con el diablo de Brendan Fraser, él desea ser el hombre más sensible y llora hasta por el canto de los pajaritos. Buena película, Buen punto, sí, es al verdad. diablo y buen ejemplo. Buen ejemplo, Sí, sí. y Adolfo Galvez, que saludamos también a don Adolfo Galvez ahí, en una versión de Netflix, Chun lo hacen mujer derechamente. Sí, esa es Sí. una de las cosas, Bere también lo Ah, sí, había... lo mencionó Y fue anteriormente. una crítica muy fuerte en realidad. ¿Para qué, Digamos. señores? ¿Para qué? ¿Cuál es el Inclusión, chiste? pues, inclusión, Es que pues. no tienen Sí. chiste, si había un Pero montón de personajes es femeninos, que incluso eso, pues, tanto más fuertes. si tú quieres tener inclusión, tener un hombre que sea medio afeminado y sensible es más inclusivo que tener una mujer, porque mujer Ah, tienes otro personaje que es mujer, pero él era un sí, pues hombre de hecho, distinto. tienes a Atena, Atena y tienes a a Marín Marín y a y a Saori, Saori, o sea, no, Tú perdón, a podrías Marín y haber a Saori, hecho a China. a Shaina, A sí, China. China China, si tú querías, Fiuco y sí, Marín del Águila, que son caballeras de plata. sí, son más una fuertes mejor y opción entrenan hubiera sido perdón, y entrenan a mantener a Seiya, pues, sí, Chun pues. igual que en el anime y en el manga y darle un poco más de importancia a los personajes femeninos que realmente no aparecían mucho. Eso Claro. hubiera sido una opción más inclusiva, Sí, No, pero pero lo que ojo, ellos ojo, hicieron fue como que tirarlo más hacia el lado sensible y decir que solamente las personas, que solamente las mujeres pueden ser sensibles, lo cual no es muy inclusivo. claro. De hecho, no, sí, lo más seguro es que esa versión la ideó el screenplay y la adaptación del guión, lo más seguro que fue un montón de hipster maricas, weón, de esos que están en el Starbucks con su
Con sus Pero pequeños bolsitos de no. cuero, weón, andando en bicicleta, weón. Pero no lo digamos así, sí, de hecho, igual es parte del romper paradigmas que tenía esta serie, o sea, con pequeños detallitos, por ejemplo, el hecho de que fuera tan andrógeno en su estructura Shun, le daba ese toque de que podía ser un tema homofóbico, o sea, perdón, homofóbico, ¿no? Homosexual, relacionado, y que no necesariamente fuera chocante o fuera así como pasa hoy en día, que poco menos que te lo publicitan, le ponen el cartelito aquí, soy gay, ¿me entiendes? Y no hacía falta tampoco, o sea, tú te lo comprás y ya sea que era hipersensible o era gay, da lo mismo, pero te lo comprás y era parte del personaje, y punto. Y no era Sí. tema, ¿cachai? No, Eso. no era una cosa que generara impacto, sino que era parte de la caracterización del personaje que no influenciaba en nada la Claro. historia. Y Sí. tampoco comparto la opinión de que los personajes femeninos eran débiles, porque, por ejemplo, cuando salían, o sea, en tiempo de cámara, por decirlo así, de pantalla, claro, Marin y China no salían mucho, pero cuando salían, tenían las tremendas batallas, incluso mejores que las del propio Seiya o de los Caballeros de Bronce, porque se mandaron unas tremendas peleas que al final los dejaban así como listos para que el otro le pegaran el chilito y se murieran. Pero eran Sí, épicas. Sí, Manuel Pinto nos pasa el dato que Jun de Chameleon es la mina que se pincha Chan. Gracias. ¿Ya? Buen Jun de dato. Chameleon. Jun de Camilo. Y Bere nos dice, Jun era la más bonita. Ni nada La otro. más bonita que Oye, No, lo otro y que... después no lo quiero spoilear así, ¿eh? Acuérdense cuál fue la vuelta que pasó después en la saga de Hades con Shun. No, pero no Sí, pero no spoilé. se adelante tanto, pues no se adelante. Una Yo le cuestión voy a que no... decir algo polémico sí que ocurrió, que ahí nos vamos a adelantar solo hasta las 12 casas, que es el minuto donde Chun entibia a Young. En la casa de piedra. ¿Verdad? El momento más gay de la Sí. situación. Sí, Sí, es dicen que que es en algunos demasiado países gay. lo censuraron, Sí, censuraron un sí. pedacito de eso, de la frase, sobre todo en ese juego de te De voy a palabras. calentarte, te voy a Claro. Pero entibiarte. volvamos a entrar al tema del doblaje, porque efectivamente aquí ese episodio lo dieron y efectivamente le dice voy a usar mi cuerpo para calentar el tuyo para que no te recuerde una cosa así, ¿cachai? Y lo abraza y lo Eso. pone bien abrazadito y tan En atento. esa época Es su eso es carita. maricón en todos lados, Esa po, era ¿cachai? Es mariconería de aquí mariconería al... absoluta, po, Pero a weón. la larga, si tú Ya lo se veis escucharía. del contexto, de lo que pasó, de por qué te hace, al final era lo último que te preguntáis si el otro era maricón o no. O sea, hasta Y, como no, decía ya, qué bueno que lo hizo porque lo salvó. no, y de hecho, en una medida de emergencia, si usted tiene un accidente y tiene una de las formas de entibiar a su compañero o Eh, compañera es eh, acostarse al ladito. cuerpo con cuerpo, sí. Ojalá fuera Es una compañera, medida de emergencia. Sí. claro. Ojalá fuera el sexo Mm. opuesto en la situación, Bueno, ahí es para mejor. que fuera más Realmente, entretenido, pero bueno. Sigamos. Bueno, lamentablemente fue una escena que causó mucho revuelo acá en Chile. Creo que por ahí hasta en los diarios locales se dedicó por lo menos un par de páginas precisamente por esa escena y por otras más, los Caballeros del Zodiaco. Ya que la sociedad no estaba acostumbrada a ese tipo de imágenes en una serie de Eso dibujos sí. animados que se consideraba para niños. ¿Sí? Ahora los Sí, dibujos animados los ve todo el mundo, ¿sí? Pero en esa época es considerado para niños. no, y Y la catalogaron de violenta. o sea, en claro, esa además época claramente no había mejores noticias porque hoy en día las series hay de todo, violenta, de todas clases, y ya no es noticia. Pues en ese entonces, claro, todo el rato estaban tratando quizás de echarle la culpa a lo que veíamos en la tele de las conductas que podíamos tener los jóvenes. Pero, Hoy en pero, día, yo creo que pero, eso ya pasó de moda. Pero si me preguntan a mí, yo me atrevo a decir que hoy en día está más exaltada la prensa con esos temas que en aquel entonces. En aquel entonces pasaba cuando alguien reclamaba, y cuando alguien reclama me refiero a la típica vieja chillona que mandaba la carta al canal de televisión que daba la cinta, la producción, la serie, el monito, y donde salía tal cosa. Pero hoy en día, poco menos que como están las redes sociales y todo el mundo con el celular en la mano, le sacan la foto y después se vuelve meme, viral y después el canal lo baja porque se le hacen los cojones. Entonces, Sí. eso. Bueno, y el último personaje que tenemos de los principales es Iki el Fénix, que obviamente, como ya habíamos hecho en el resumen, es quien corta el torneo galáctico, es el líder de los Caballeros Negros, que es una especie de sombras de los verdaderos Caballeros de Bronce, o Ujú. son armaduras copias de los verdaderos. Y es el primer enemigo, el primer némesis de estos cuatro caballeros del Zodíaco que finalmente tienen que
defender o recuperar la armadura dorada que se estaba robando Ikki. Ikki es el hermano de Chon y ganó la armadura, obviamente, en la isla de la Reina Muerte, que lo hemos estado conversando. Y tiene un odio hacia Mitsumasa Kido. Supuestamente, bueno, en el anime es principalmente por el daño que tuvo y porque encuentra que Mitsumasa los trató Los utilizó. de manipular, Sí, etcétera. los Sí. utilizaba para el Pero propósito, sí. Sí, pero hay un dato adicional en el manga. En el manga dicen que Ikki descubre con su maestro que lo lleva a exacerbar el odio que tiene por el mundo, porque le dice que ahí está el verdadero poder en el odio, Sí, El lado oscuro. el oscuro de la en el fuerza. lado oscuro. Sí. El lado oscuro. Descubre que Mitsumasa Kido en realidad, para el manga, por si acaso en el anime no lo dejaron tan igual, tuvo 100 hijos por el mundo con diferentes madres. Ah, y Y después lo fue efectivamente, recolectando. por ende, Mitsumasa Kido era el padre de todos estos niñitos y los hacía medios hermanos a todos. Ese fue el gran punto que Mitsumasa explotó la Media ira. chiva, po. La media como Así que que- nunca chiva. no le da mucha vuelta en la serie, pero es de los personajes más malignos que tiene esta serie, po. De los peores padres de la ficción. Imagínate tener Sí, 100 po. hijos, dejarlos botados, después recogerlos teniendo plata, porque el gallo era súper millonario. Después los recoge para mandarlos a entrenar, donde muchos murieron, porque claro, mandó 100 hijos y ¿cuántos volvieron? Como 10. Claro, Todo lo demás se asume que murieron, po. Alcanzamos a ver en los 5 principales, sale no, eran Yabu como de 10. Unicornio, el oso, El lobo, el el lobo, lobo, Había la un león hidra, más el león. chanta. había un león, sí, también. el león, un El león león chanta. freitongo, sí. Claro. Sí. Se vuelven como, efectivamente, Sí, como como 10, ponte sí, tú, como son 10. como 12 O sea, O sea, mandó a morir 90 de sus hijos, claro. imagínate. O sea, para el torneo galáctico entiendo yo que eran 10 los competidores. Él, de hecho, lo menciona cuando aparece Ikki, que se supone que llega a robarse la armadura, pero el torneo sigue como tal y lo presentan como peleador cuando tenía que haber peleado el día anterior. ¿Cachai? Y lo presentan como peleador, pero él viene a chorearse la armadura, pero lo ponen a pelear. Y cuando pelea con el lobo, que se supone que era la pelea anterior, que se supone que se descalificó, bla, 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 lo ponen a pelear y sale como, ya llegaron y ahora van a pelear. Y dicen, aquí viene el 10º peleador. Entonces ahí te dice. Es que él sube el rating, por eso lo Por dejaron. eso. Me recuerda a la Y, WWF. y tiene la única armadura con lentes. ¿Se acuerdan que Sí, tenía como unos también. lentes que Sí, se el reflejan? aparecía con casquito, lentes. El casco que El venía casquito. de chiquito, sí Me- me acuerdo. Y Visera. aparece una sola vez y después nunca más. Claro, visera Top Gun. Visera Top Gun. Listo. Sí, Bere nos dice, Bueno. Mitsumasa era un loquillo. Era un Claudio Reyes Era cualquiera. Lo el personaje pasa... de Fénix Ya, pues uno, de lo Jovito. pasaba bomba. En todo caso. Diga, Jovito. ¿Mm? Siga. No, yo me estaba riendo todavía de Mitsumasa ya. Kido, que era... Yo decía que, Lo era que un quiero decir Claudio Reyes cualquiera. El personaje, Icónico. el personaje del Fénix tiene otra peculiaridad, que el ser portador de la armadura del Fénix en la práctica te convierte en inmortal, porque tú podías matarlo, o sea, no inmortal, él podía morir, pero siempre que moría podía volver, y volvía más fuerte. Sí. O sea, se asume que no había forma de eliminar al Fénix. Y lo otro es que en el manga o en la serie, no me acuerdo cuál de los dos, se revela que Ikki es la primera persona que logra adquirir la armadura del Fénix desde los tiempos de los mitos. O sea, Del origen, en la prácticamente. mitología de Saint Seiya existe la era de los mitos, que es cuando todos estos personajes mitológicos existían de verdad. Y ahí había un caballero del Fénix y estaba la verdadera ave Fénix. Y después, durante todos esos años que vinieron después, nunca nadie fue Capaz. caballero del Fénix hasta Ikki, porque nadie había logrado conquistar la isla de la Reina Muerte y todo eso. Por eso es la fama que tenía, claro. Sí. Ese Bueno, y Ikki eso- se ganó la fama. Se Sí. ganó la fama Sí, del pues, y ahí caballero de pues- bronce más poderoso, más poderoso. Sí. Y fue el primer enemigo porque tuvieron que tratar de recuperar la armadura de oro. Luego vienen estas distintas peleas con los caballeros de bronce y plata que tratan de ver. Y aparece el verdadero gran enemigo de los caballeros del Zodiaco para completar estas sagas chiquititas intermedias del torneo galáctico y del Ikki o los caballeros negros, El empresario. que es los... Ah, no, perdón. Y ahí descubren que está el patriarca y ahí llegamos a la escena de Ptolomei de la flecha que hiere a Saori y les da solo 12 horas para atravesar las 12 casas y obligar al patriarca a que salve a Saori.
O sea, es que en No era resumidas el cuentas, escudo. lo que yo entendía ¿Mm? era que tenían que reflejar la luz del escudo, ¿era? Sobre la flecha Sí, para que Ujú. se desapareciera. Pero para eso tenían que recurrir al patriarca, que el patriarca nadie lo había visto porque nadie sabía, y ahí nos empiezan a revelar otra subtrama del tema, y es que tenían que llegar al patriarca, que era el único que sabía cuál era la forma de salvar a Saori de esa flecha. Sí, El problema es que el patriarca llevaba años encerrado. Solamente lo sabían de que existía el patriarca adentro porque él a través de la voz y de un secuaz mandaba a los caballeros dorados a hacer sus patrañas. Pero había ocurrido todo una eventos previos que durante la saga de las 12 casas van siendo narradas. Mm. Bueno, igual aparece el patriarca cuando le entrega la armadura a Seiya en el capítulo 1. sí, 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 sí. sí, Cuando también entregan aparece la... Ahí hay bastante. una... La saga de las 12 casas yo creo que es como la parte más emblemática de la serie. Yo creo que todos nosotros yo creo que lo que le dio la fama a la serie fue precisamente esta saga, porque es realmente súper buena de principio a fin. Las batallas son súper interesantes, los personajes que se introducen durante esta saga son súper emblemáticos de la serie. El diseño de las armaduras en Genial. este momento del desarrollo del manga y del anime se pega un salto y se vuelven Sí, realmente las armaduras que nosotros conocemos y que son más famosas, porque antes eran unos diseños bastante más sencillos, pero las armaduras doradas son realmente preciosas. Sí. Eh, las tramas, las peleas, la variedad de peleas que hay, los mecanismos que utilizan los héroes para superar las 12 casas, el dramatismo que tiene, las partes emocionantes, sumado con la música en el caso del anime, en realidad convierten esta saga en una cosa que es de los mejores recuerdos que yo tengo de las ficciones de mi juventud. Es realmente súper, súper buena. Claro. No sé si ustedes comparten. Mira, Sí, 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 sí. yo comparto tu opinión. También le quiero agregar el hecho de que la narrativa del anime, al menos, que no tuve la oportunidad de leer el manga, el anime tiene una narrativa que después la repetiría en otros animes vistos. No sé si antes o después haya ocurrido, pero el hecho de que cada pelea ocurre en cámara lenta y que al mismo tiempo te da la posibilidad de explicar un contexto mayor. Por ejemplo, de que un poder, o qué pasó con la mamá de yoga, o esta rosa, no sé, por la rosa que se llena de sangre, que por qué sirve así. Ocurre dentro del contexto de una pelea que se supone que dura milisegundos, porque son súper poderosos, son mega rápidos, disparan a la velocidad de la luz, pero el contexto narrativo lo hace tan lento y al mismo tiempo tan disfrutable, porque por ejemplo el mismo torneo galáctico, cuando ocurre la pelea de Shiro con Seiya, cada golpe ocurren por lo menos 5 minutos de una tensión, de una acción, donde ocurren cosas por fuera, donde está como el comentario de los demás caballeros de bronce ahí viendo qué es lo que pasó, qué es lo que ocurre con el golpe. Y es como ver la WWF con comentarios y al mismo tiempo con explicaciones que te dan, como que te hacen más meterte. Y no es simplemente un relleno porque aportan al misterio y a la trama que se está desarrollando en ese momento. Y para mí, las 12 casas tiene el culmine al mostrarte cada casa un caballero y darte en ese contexto de narrativo las explicaciones de quiénes son y por qué hacen lo que están haciendo en ese minuto. Como por ejemplo, Mu ayuda a los caballeros de bronce, cuando se esperaría que fuera un enemigo y todo. ¿Cachai? O por Más ejemplo, ¿qué pasa? encima, ¿Cachai? si ustedes se acuerdan, cada capítulo empezaba con esta música de trompetas impactante y te mostraban el reloj que se estaban Mm, apagando los fueguitos Claro. y te mostraban el mapa del santuario y te decían, estamos acá. Acá. Entonces eso le aumentaba la emoción un montón porque tú cada día que llegabas a ver un capítulo sabías que se le estaba acabando el tiempo, sabías que tenía que pasar, les faltaba un montón por llegar al final. Todo eso se sumaba para darle más emoción a la cuestión. Claro. Caballero favorito de oro. Bueno, aquí los caballeros dorados son, como bueno, Bere también nos dice, la armadura de Sagitario era impactante, sí, La era muy verdad es. bonita. Eran las casas del zodíaco como lo conocemos, las 12 casas, con los distintos signos y estaban representados por estos con distintas personalidades, distintos poderes, también relacionados a su Signo signo o sobre todo. relacionados a las características del usuario que tenían. Entonces, bastante entretenido. ¿Cuál es su pelea favorita y su caballero favorito dorado de estos santos dorados, estos caballeros dorados? Meteoro, a ver, estamos contigo. Campos de Acuario.
Ya. Buena pelea. Kamut Acuario. Sí. Buena, simbólica. Puede ser. Como compite en yoga con Camus, ¿cuál hace el poder de hielo más bacán? Claro, cuando llegan al cero absoluto con la Aurora Execution, no, esa pelea fue muy buena. No, y lo mejor el giro que Sí. tiene al final cuando se da vuelta y ahí entiendes tú que lo que estaba haciendo realmente Camus era enseñarle una técnica a yoga antes de morir. Claro. Le está enseñando De que- que llegara al cero absoluto. Sí, Hay una La escena ejecución de Aurora. sí, en la ejecución de cuando Aurora. los dos hacen la ejecución de Aurora y Yoga está inconsciente, que esa cuestión cuando yo era chico me impactaba. Él está inconsciente, pero aún así sigue peleando. Sí, Y se pone en posición, que tira la cuestión y quedan los dos congelados. Pero emoción total. sí, Más encima como que termina el capítulo con eso, pone la música triste. Es súper emblemática. sí, también. La mía, la favorita es la de Virgo, lejos, cuando pelea con Iki, que lo manda a los infiernos, le quita los sentidos uno por uno. Sí, Después con toda esta imaginología de los del 7 infiernos, budismo, del budismo, sí, es genial. el personaje de Chaka yo lo encuentro súper interesante porque primero él oculta su poder, es muy arrogante, después tú te das cuenta que realmente está un orden de magnitud por encima del resto en cuanto a poder y en cuanto a poder personal. Eh, Era el hombre más llega un cercano a momento en Dios. que Así se hacía llega un llamar. momento en que abre los ojos, es como chuta, súper impactante. Y después, con todo lo que implica después, por todo lo que le hace a Fénix, que además era uno de los personajes que ya era favorito, que había muerto, que vuelve para esa escena, que vuelve a morir, que vuelve de nuevo. En realidad esa es mi pelea favorita. ¿El Jovito? ¿La suya? La de Géminis, sí. O sea, perdón, la de Virgo. Ya. Chaka de Virgo es la mejor. También me gusta la de Géminis porque, bueno, ahí nos revela Secreto. un gran detalle Sí. Bien buen que tema. tiene que ver con el fin de este arco, que tiene que ver que el patriarca no era nada menos que el caballero de Géminis. Sí. Así que Saga de Canon. Saga de Géminis. Perdón. Saga de Canon. Saga de Saga de Canon, está clarito. Sí. No, pero ahí Así se ve que- es la mitad de la historia nomás, po, porque después aparece el gemelo gemelo, po, Sí, que toma Ahí la aparece armadura. Canon. Que ahí sí, aparece Canon. Sebastián Castro nos dice, mi caballero de oro favorito fue mi signo, no importaba que no valía nada. Pero no dijo cuál, ¿Cuál es? po, ¿o no? ¿Dijo cuál? No dijo cuál signo era, ahí Ah, hay ya. que preguntarle. No, pero mira, Afrodita de Piscis. Afrodita de lindo. Pisces puede haber sido muy gay, pero la verdad igual tiene una pelea muy interesante con esto de las rosas, el tema. Pero igual la Pero pelea de Pisces es anticlimática ese es porque el es la problema. última antes del final. Po. ese es el problema, es como que si tú las comparas con las otras, es como demasiado anticlimática porque es corta, sencilla, pero al mismo tiempo igual es como tiene su toquecito, pero es poética y es perfecta para el personaje de Chun, o sea, como que te adapta al contexto. Así que bueno, Sí. Manuel Pinto nos dice, soy Leo, por lo cual elijo a A Ioria. Ioria. sí, ayer ya es Así que como a mí, yo soy cáncer más cara de muerte. máscara. Igual, la Mejor chanta, no máscara mencionar. mortal. de Máscara cáncer, mortal era era sorry, chanta, era sorry, chanta, pero po. era un gran personaje que, o sea, pintaba para ser un gran personaje y terminó muriendo de la forma más denigrante. Pero, Meteoro, ¿cuál te tocó a ti? Camus de Acuario. Ah, Camus de Acuario. Sí. No, pero tocó que era muy buena pelea. Sí, los peores, Manuel Pinto que dice, era clásico reírse los Piscis en el colegio. Sí, a los Sí. Piscis los jodieron. Sí, Claro, claro. sí, Sí, Mire, lo mire, mataron. Culo, Si Chun era maraco, este otro era peor. Po. Este- Este era loca. Mira, por Loca, último po. con Chun de Capricornio salvó ahí el día, porque por último Excalibur Con tenía un poder Chura. decente, pero Chura. 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 de Capricornio, Tenías sí. un poder Pero- decente, pero la pelea de él fue una mierda. Pero La pelea de Chura y Capricornio es buena. ¿Qué te pasa cuando No. hacen el último dragón? Se lo lleva al espacio, le pasa la armadura, le entrega Le entrega Excalibur, le corta el Excalibur, brazo. le corta Sí, el Chun brazo, peleando sí. con un brazo menos. No, yo encontré, o sea, es muy buena, pero aún así encuentro yo que no es de las mejores. Encuentro que hay otras mejores. Por ejemplo, bueno, Sí. encuentro que la que se fue a menos, por ejemplo, que yo encontré que tenía mucho potencial y al final no pasó nada, era lo de Tauro. Es que está partiendo, Como pues el era parte, sí. Caballerito bonachón, buena onda, Pero simpaticón. lo estaba poniendo a prueba, sí. Sí, pues. Es Sí. como, no los quiero dejar pasar sin enfrentarlos porque si no los van a hacer pebre ahí. Claro, para saber qué tan En la preparados siguiente están. Sí, sí, era como eso. Sí. Sí. Bere rescata un bien punto, el tema de los close-up, estos golpes dramáticos, esta cara, este sufrimiento, las historias personales de cada uno, acompañado de una música triste muy característica que hemos estado
conversando sobre el soundtrack de Caballero del Zodíaco, una música muy, muy, muy buena, así que acompaña muy bien la escena. En esta gran saga que, como comentaba, en muchos lados, en muchos lados se fue dando de a poco, no lograban terminar y no avanzaba, que es lo que generó bien harta Molestias. frustración, Ujú. pero finalmente cuando ya completan la saga completa de las 12 casas, es una maravilla, digamos. Sí. De hecho, a mí, o sea, comparto la opinión con Jovito y Icónico de la pelea favorita, pero para no ser, para contar otra historia, a mí la que me gustó más después de eso fue la de Milo de Scorpion, con el tema de Antares y las Sí, agujas. Esa era genial también, porque pasaba lo mismo, pasaba algo parecido con lo de Chaka, del que le quitaba los sentidos, con la diferencia que cada aguja le iba restando más y más fuerza y la última era directo al corazón y era la que lo mataba. Entonces también claro. había todo un melodramatismo ahí en cada. Que creo que le tocó a Shiro también, ¿cierto? Sí, sí, me tocó. Era el que recibía las dos agujas. Parece. No me acuerdo muy Yo bien. no me No, no era Hyoga. O era ¿No Yoga, era ¿no? yoga? Uno de Sí. los. Bueno, era uno de ellos, pobre. Sí, No me ya no acuerdo. me acuerdo. No, yo no me Te, acuerdo. Era te- te di- la pelea más importante y no me Mi- acuerdo quién era. Milos de Scorpio derrota a Seiya y a Shiryu, Pero y el. aparece un renacido Hyuga, que es después de que lo Yoga. entibieron. Yoga, sí, yoga. Y Yoga, No, yoga después de que lo entibieron, llega al final, porque claro, porque él se está recuperando y como dices tú, claro, después sí, de estar en y tibia. lo logra enfrentar, pero no derrota a Milos. Milos finalmente los reconoce como defensores de Atenas y los deja pasar. Es que el chiste era ese, pues cuando le iba a tirar la última, que era la estrella de Antares, que iba directo al corazón, ahí es cuando él recibe, o sea, le dicen que no va a pelear y que va a recibir las agujas completas. Porque se supone que cada una ya era tanto el dolor que era prácticamente la muerte. Entonces recibir las dos agujas ya era como demasiado, era too much. Entonces cuando ya está en la última, y que es la definitiva y la mortal, se la lanza, pero no se la lanza al corazón. Y ahí es cuando le dice, ahora los puedo dejar pasar. Porque ahora sí demostraron que eran verdaderos caballeros de Atenas. Y se da la buena vuelta y se Sí. va. ¿Sí? Bueno, al final cuando llegan Oye, con el patriarca, obviamente salvan a Atenas, po, con el escudo y derrotan al Claro. obviamente. patriarca. Sí, Obviamente. Ahí se dan cuenta que era Saga y está saga de de Géminis. Géminis y está el complot que habían hecho. Que después con el tiempo vamos entendiendo un poco mejor por qué Saga estaba ahí. Por lo que decía del hermano de Canon, que era el que controlaba todo Sí. esto, por Sí, detrás. en el manga tenemos la historia de Cisne, que es un pequeño arco que se llama Natasia del País del Hielo, donde se da uno de los puntos, solo para nombrarlos, que es que Yoga es el protagonista principal de esta historia, sale algo con los otros caballeros, pero es un arco bastante importante en el manga, bastante largo, donde es exclusivo de este caballero prácticamente, y donde él nos cuenta su historia. Claro. Y toman algunas referencias para una historia chiquitita de relleno que hay como después en la saga que viene después, que la dejaremos para un Sí, próximo episodio. ¿vamos a dejar Y hasta con aquí o vamos a la. seguir? ¿Qué opina? ¿Qué quiere el público? Sigamos, ¿Que dejemos. sigamos con el resto? Uy, Que ¿quieren que siga? pare. ¿Quieren que ¿Qué pare? pare? No, yo creo que deberíamos No, yo creo parar. que redondeemos. Sí, yo creo que Redondeemos, deberíamos sí. parar. Redondeamos por lo menos y ya llegamos al punto como donde se termina por lo menos el primer gran arco argumental de los Caballeros del Zodiaco, la primera saga completa, porque está dividida la saga del Torneo Galáctico y las 12 casas, pero es como la gran primer bloque argumental que tiene. Sí, es con las 12 Terminando con el casas. tema de las 12 casas y ahí ya viene todo de nuevo, Claro. otra vez que es Asgard y todo lo demás. Sí. Tenemos un relleno entre medio que es la resurrección de Abel, el hermano de Saori, que es que justamente el que usa la intro de Caballeros del Zodíaco tiene muchas escenas de esa película. Es una película que es un OVA, que no está considerado canónico, pero sí es oficial. Mm. Entonces, en realidad es como un pequeño arco de relleno que sirve para hacer un poquito de historia. Y que te va presentando a los Caballeros Zodíaco con la nueva armadura, que pues, acuérdense que fueron todas destruidas durante la batalla de las 12 casas, y Mu con la sangre de los caballeros, revive las armaduras nuevamente, le explica qué es lo que pasa, el corazón de la armadura, bla, bla, bla. Y en fin. Y ahí, después de un par de rellenos más, tenemos la saga de Asgard, que para mi gusto está solo por un poquito más por debajo de las 12 casas. En gusto. Pero hablaremos de eso yo creo que en el siguiente episodio de Monjes Fanáticos. ¿No, Mm. ¿no les parece, Sí. amigo?
Sí, Bere nos dice, los protagonistas eran los buenos, no podías apoyar a los dorados que eran impresionantes, pero el mangaka los creó para morir. Para que fueran malos. Así que, Yo creo que eso es lo que a mí me gustaba más de la saga de Hades, porque tú veías a los dorados peleando al fin Como buenos. para el lado que, claro, pero eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Sí. Buen punto. Buen punto. Sí, de hecho, todo el mundo quería ver pelear a los dorados a full power. O sea, sabíamos que fueron dura pelea para los caballeros de bronce, pero en realidad nunca dieron, yo creo que ni siquiera el 50% de lo que podrían haber dado. De hecho, No, muchos lo único que hicieron fue pelear cada vez con más fuerza para probar la valentía de los caballeros de bronce. Porque muchos ya se habían dado cuenta que había algo raro con lo que pasaba con el patriarca y querían ver qué pasaba al final. Pero esa es como la interpretación underground que uno puede hacer al final de las 12 casas. sí. Bueno, en las 12 casas también nos cuentan las historias personales de cada caballero y algunas características propias. Conocemos también la historia de cómo Atenas vivía en el santuario Sí, y fue traicionada, em, y la iban a matar, y Aioros, de la casa de Sagitario, el caballero de la Sagitario. el caballero de Sagitario o el santo de Sagitario la rescata y se la lleva a Mitsumasa Kido finalmente, y sale arrancando. Lo que sí a mí no me quedó nunca bien claro por qué Mitsumasa Kido estaba tan al tanto, aparte de ser un viejo fijón y bueno para tener hijos. No sé si andaría en una O- aventurilla por ahí, si se Mira, enteró, no lo sé. que, lo que yo entiendo al principio de los arcos del torneo galáctico es que lo que hacía la Fundación Kido era justamente reunir a los que se supone serían los descendientes de los caballeros de Atenas en general. Porque se supone que lo que están a la larga preparándose, que después de todas las sagas te lo revelan, es que lo que están haciendo es prevenir, o sea, prepararse para la verdadera batalla, que era la batalla con Hades. De acuerdo claro. al punto de la mitología, siempre la contienda fue entre Hades y Atenas, los dos ejércitos más poderosos de los dioses que había. Entonces, lo que ocurría en ese momento, en el siglo XX, básicamente, era que la fundación acá era recopilar a todos los que se supone serían los herederos, descendientes de los caballeros de Atenea. Y por eso lo iba seleccionando, obviamente los que estaban muertos no sabían para nada, por razones Los obvias. santos de Atenas. Entonces, ese era el tema. Y por eso el viejo era como que sabía mucho. Y de hecho fue el que escondió a Saori precisamente cuando era una bebé, porque el patriarca, que fue usurpado el rol del patriarca, y ahí es donde no me queda claro si el patriarca que le entrega la armadura Seiya era el original o era Saga. Resulta ser que él que iba a matar a Saori, y Ayorios lo descubre en la pelea cuando Salva se descubre, cuando ve que el patriarca iba a matar a Saori, siendo una bebé, pelea con el patriarca y le quita la máscara. Y él es el único que le ve el rostro. Y sabe quién es el caballero. Y ahí es cuando el patriarca Sí. se vuelve a poner y lo declara traidor. Porque resulta ser que el verdadero patriarca iba a ser Ayoros. Ayoros iba a ser el sucesor real del patriarca que estaba por... No, Sí, había otro patriarca y es que había Aioros otro lo patriarca. encuentra muerto, El lo encuentra patriarca muerto y ahí se original da era, cuenta. el Por eso. patriarca original era Chión de Aries, ¿se acuerdan? Sí. 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 Que él fue reemplazado por Saga, que lo mató. Y Sí. Saga trató de matar al bebé Atena, y ahí donde lo pilló Aioros. No. Y rescató al Es que bebé. lo que pasa es que Shion iba a ser reemplazado por Ayoros originalmente. Pero antes de que eso pasara, Saga se metió entre medio. Por eso te lo explican mucho después. Te explican que después Saga hizo toda una confabulación junto con su hermano para que ahí usurpar y matar al caballero de Ares, que era el patriarca en ese entonces, el de la pelea anterior. Chión de Aries. Shion de Aries, y usurpó el tema, porque no iba a ser el Pero heredero Vela, él. es ¿No? lo mismo que dije yo. Pero no, él usurpó el tema, no es que le tocaba. Ayoros eso iba a ser dije. el descendiente original. Ah, perdón, ya, me equivoqué, entonces no. Ya. Pero mira, con respecto a la otra duda que tú tenías, cuando Ayoro se roba al bebé, el patriarca ya había sido reemplazado. Entonces, el que le entrega la armadura a Seiya como 15 años después era Saga, Ya, sí, que tienes se hacía razón. pasar por bueno y tenía como de repente esos cambios de personalidad, tenía como una personalidad doble, ¿se acuerdan?
Claro. Porque No, es sí el te entiendo. caballero de Lo que pasa es que Géminis. el verdadero caballero estaba encerrado, o sea, el caballero de Géminis, que era el canon, estaba encerrado en una prisión en el que se hundía, que con la marea alta se quedaba atrapado. Ahí estaba escondido, po, ¿cachai? Y que después Ya. es corrompido por el alma de... no sé qué, ya se me olvidó. Esa parte se me olvidó. Ya, pero no se adelante tanto, si era... Sí, eso viene después. Pero el tema es que ahí Saga, claro, Saga es quien quiere matar a Saori y Ayoro lo descubre, pelea con él y le saca la máscara y descubre que el verdadero patriarca, el que tenía que ser patriarca, había sido reemplazado. había sido reemplazado. Sí, por las feminazis Claro, que lo habían abajo al patriarca. claro, el patriarcado, sí. Ahí bajo el Y por eso Al lo patriarcado. declaran patriarcado. traidor y mandan a los caballeros de oro, a Shun, manda a capturar, perdón, a Shun no, siempre lo confundo, a Shura de Capricornio, manda a cazar a Yoros. Y de hecho hay un cómic que salió, o sea, un cómic, un manga que sale mucho después donde cuenta justamente esa historia, donde Shura tiene que ir a buscar a Yoros para matarlo. ¿Cachai? A por orden del patriarca. Bueno, para ir redondeando este episodio, hemos conversado un poquitito de lo que era Masami Kurumada con su saga de los Caballeros del Zodiaco, hasta el primer gran arco, incluyendo todo el inicio y toda la presentación de los Caballeros de Bronce, hasta hasta la saga de las 12 casas, y entre medio salió incluso estos famosos Caballeros de Acero que después al mangaka se le olvidó que tenía que volver a nombrarlo y eran unos mandados a hacer a China por Mitsumasa Kido y que no tienen ni una relevancia y por eso los Claro. dejamos fuera. Eso se llama hacer justicia. Claro. Tan, tan. ¿Leemos los últimos comentarios, chicos, para antes de despedirnos? ¿Sí? Yo creo. Para completar. Que yo lo estoy buscando, no sé si Jovito me puede apoyar o Don Icónico. Sí, Bere nos comentaba del tema de el merchandising era de Bandai. Sí, se vendieron muchos juguetes Bandai, hizo muy buen negocio. Hay mucha gente que tiene los 12 caballeros de las Casas Doradas Todavía. o los 5 Todavía los principales, venden. así que Hasta el día de Así hoy. que Hace poco son- sacaron uno, imagínate que han pasado tantos años y hace poco sacaron, bueno, hace unos años sacaron unas ediciones ultra de lujo de las armaduras, que eran las Mid-Cloth, o no me acuerdo cómo le llamaron al juguete, que eran carísimas, pero eran realmente preciosas, porque las que estaban en nuestros años eran horribles. Y Pero ahora hace aún poco así tenían sacaron harto detalle, po. uno, eran horribles de la... Pero Eran yo realmente tenía, una... mira, las originales eran buenas. pero no, Sí, no, la sí, original. Claro, pues, si la Pero ¿sabes compraste qué? en la feria. Sí, Las no, de, la original era las de buena. Yo llegué a Ban- tener una de mis manos. las de Bandic, Una de las mis de manos. Bandic, Y Nosotros, eran geniales. nosotros teníamos como tres piratas, o teníamos uno o dos piratas y una original, y eran igual de feas. Bueno, pero las que sacaron ahora son realmente fantásticas. Y lo último que sacaron fueron unos Funko Pop, esos que son como súper deformes, de ¿sí? Cabezones. los caballeros del Zodiaco Cabezones. salieron hace unos meses. O No, sea que todavía después de 30 años siguen sacando merchandising. O sea, es pero una cuestión que realmente totalmente de acuerdo, mueve. sí. Sí, de hecho, como te digo, Mm. el tema de las armaduras originales, cuando tú comprabas la armadura que era la que era original de Bandai, que costaba millones de pesos o dólares, con lo que fuera, tenía la habilidad de que, aparte de que le encajaba al monito, tú la podías convertir en el logo del La signo figura. zodiacal, en la figura del signo zodiacal, y quedaba como el signo zodiacal. Sí, de hecho, la que yo tenía era la de Virgo, que tenía el problema que con la parte de la armadura tú armabas unas alas, que si rompías una piecita, que era una patita, sonaba la armadura porque esa patita firmaba todo el resto de la estructura de la diosa, que quedaba así, arrodillada, mirando para arriba. Pero eran, o sea, claro, para hacer juguetes de aquel entonces estaban súper bien hechos. Pero obviamente ahora hay muchos mejores todavía, pues más detallados, con mejores materiales, mejores terminaciones, que de hecho no dan ganas ni de sacarlos del empaque, pues, como buen amigo No. Geek. Qué ñoñez. Exacto. Así es, pues palabras de cierre, amigos, para terminar este episodio excelente y excitante de Monjes Fanáticos. Don Jovito. Un gran abrazo a todos en este especial de Caballeros del Zodiaco, así que eleven su cosmos, despierten el séptimo sentido y nos vemos en un nuevo especial de Monjes Fanáticos, dedicado a los Patreon, que nos pidieron algunos de cositas de anime, así que vamos a seguir dando el gusto a los Patreon.
con otras series que también nos pidieron. Y bueno, y este también se dedicamos a Juanfi, que nos pidió en particular aquí estos Caballeros del Zodíaco Monje Torobay. y Otro al, Patreon. y al resto de los integrantes que han estado hoy día comentando, porque vemos que hay muchos fanáticos y recuerdan muchas cosas y nos dieron muy buenos datos también de respecto a los Caballeros del Zodíaco. Sí. Don icónico. Eso, agradecerle que nos hayan acompañado. Se nota que este tema a todos nosotros nos gusta porque finalmente no seguimos ni casi ningún orden, nos fuimos atropellando con nuestros recuerdos que nos trae esta serie. Y, y eso, pues, ojalá que pudieran las nuevas generaciones disfrutarlo. Ya vamos a comentar con las series nuevas que han salido, pero yo creo No que la a de lo Netflix. clásico, no la de Netflix, no. Yo creo que lo clásico que nosotros vimos no lo van a superar nunca. Así que eso. Meteoro, para despedirnos. No, feliz, alto recuerdo en realidad, es un anime de otra época, no comparado con lo que está saliendo ahora, en realidad que uno tiene como sentimientos encontrados con algunas series, pero más que nada uno vive los recuerdos, le queda toda la parte como bonita de lo que eran los Caballeros del Zodíaco en esa época, y la marca que dejó a una generación completa, así que nos quedamos cortos porque hay que seguir hablando de todos los otros arcos argumentales que son para largo en realidad, dan para muchos episodios más, pero tal vez el de las 12 casas como hijo icónico es el arco argumental más representativo de los Caballeros del Zodiaco. Y siempre lo va a hacer. Todos vamos a recordar, lo primero que recuerda uno de los Caballeros del Zodiaco es la pelea de las 12 casas, o sea, ir a pelear contra los Caballeros de Oro. Y feliz, siempre tiene un espacio especial en una generación completa esta serie, dentro de todo lo que uno recuerda, del anime de esa época, no tan viejo para Mazinger Z, como ya los viejos todos cagados de 50, ni tampoco tan nuevo, tan nuevo como los pendejos de Naruto Barriga, ¿cachai? O My Hero Academy, que es otra wea para pendejos, weón. Una wea así como más ¿Qué? ¿De más sí yo la veo? pendejo, weón. Ya se le salió lo pendejo a este weón. Tienes corazón joven, está Sí, bien, está bien, te está bien. apoyamos. Corazón joven, weón. Ahí en honor a nuestro monje caído. No, Ahí. siempre muero no cosmos. Siempre. Está bien. Como les comentaba, este va a ser un ciclo de anime que vamos a empezar con monjes fanáticos y que vamos a hacerlo, no obviamente correlativo para ir mezclando otros temas y darle variedad al programa, pero que vamos a abordar distintos animes, como bien decían, de los 90s y algo del 2000 también ahí, no tan nuevo ni tan viejo. Así que vayan quedándose atentos y por supuesto vamos a seguir dándole el gusto a nuestros Patreon que nos apoyan con sus comentarios y con sus peticiones gracias a la suscripción. Y puedes tú ser uno de ellos, también sumando desde $1 al mes. Gracias a todos por estar en este episodio. Gracias por suscribirse, por compartir, que es lo que más te pedimos nosotros, que compartas este episodio si te ha gustado con tus amigos, conocidos, jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos escuchamos y olemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Bye. Adiós, nos vemos. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando contra su campeón la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal.